Buenos días y bienvenidos todos y todas. Soy José Miguel del Arco, director de aguasresiduales.info y damos comienzo a esta webinar de hoy dedicada al Real Decreto 646/2020 de 7 de julio sobre la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. El objetivo de la jornada de hoy es exponer las novedades y exigencias que se recogen en este nuevo texto aplicable a los productores de residuos cuyo destino sea la eliminación, y conoceremos también un caso práctico sobre residuos de cribados, grasas y aceite. Para ello contamos con Silvia Naranjo Blanco, gerente comercial del ciclo del agua, energía, industria y servicios de AG Culab, y con María Luisa Pérez Fernández, Product Manager de Industrias y Servicios de AG Culab también. Ambas ponencias durarán en total en torno a unos 45 o 50 minutos y a la finalización de las mismas, como siempre, abriremos una ronda de preguntas donde nos podréis dejar vuestras consultas y vuestras dudas. Lo podéis hacer en la pestaña de preguntas. Mi compañera Tina también estará coordinando el chat durante todo el evento para cualquier detalle que necesitéis. Y sin más, doy paso a Silvia Naranjo, gerente comercial del ciclo del agua, energía, industria y servicios de AG Culab, que comenzará con la ponencia. Buenos días, Silvia. Buenos días. Nada, en primer lugar, agradecer a Aguas Residuales Info y a ti en particular, José Miguel, habernos dado la oportunidad a AG Culab a participar en esta webinar sobre el Real Decreto 646 de 2020. Voy a compartir la presentación, ¿vale? De acuerdo. Confirmarme que lo veis todos. A ver, se está cargando. Está pensando. Sí, recuerda compartir pantalla. Sí. Vale, y dentro de pantalla haz clic en la pantallita. Compartir. No está, Ahora, está pensando ahora mismo. A ver. No carga. No te deja. Si no, no te preocupes que tiramos de la presentación tuya que tenemos en PDF. No te preocupes. A ver, ahora me parece, ¿no? Que está cargando o es el PDF calcado. Este sería el PDF, no te preocupes. Tiramos con esta, Silvia. Vale, pues le voy a cancelar. Se ve bien, ¿no? Perfecto. Para mover aquí, vale, para la derecha. Derecha e izquierda. Vale. Pues, vale, empezamos. Bueno, para aquellos que no nos conozcáis, AG Culab es un centro tecnológico internacional con presencia... ¿Estáis viendo? A ver. ¿Se está viendo? Sí. ¿No? Vale. Pues eso, que para aquellos que no nos conozcáis, AG Culab es un centro tecnológico internacional con presencia en más de 25 países. Ofrecemos servicios de análisis, de inspección y de asesoría especializada. A día de hoy disponemos de 11 centros productivos, el último de ellos en Italia, que fue la última adquisición del grupo, que fue la pasada semana. Y bueno, y como he comentado, eso tenemos 25 sociedades a nivel internacional. Tenemos 5 líneas de negocio: alimentaria, agronomía, seguridad, salud, minería y medio ambiente. Todos nuestros laboratorios... ¿Se ha pasado la transparencia? No, un segundito, que desde aquí la controlo. A ver, ¿se ha pasado la transparencia, María? No. Un segundo, disculpa. ¿Ahora? Ahora, vale. Todos nuestros laboratorios, como decía, están acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación y por la Entidad de Acreditación Americana. También tenemos otras áreas de actuación acreditadas, como la 17.020 y la 17.025. En España, ¿vale?, somos entidad colaboradora de la Administración Hidráulica y entidad colaboradora de diferentes comunidades autónomas. Y bueno, estamos acreditados en diferentes campos, ¿no?, en residuos, suelo, aguas, ruido y atmósfera. Pasamos... vale, ¿aquí se mueve? ¿Se ha movido? Ahora, vale, perfecto. Bueno, pasamos a hablar del Real Decreto 646 de 2020. Este Real Decreto entró en vigor el pasado 9 de julio de 2020, ya lleva casi prácticamente un año en vigor. El objeto, ¿vale?, este Real Decreto tiene, bueno, la finalidad de forzar el cumplimiento de la jerarquía de residuos, ¿no?, evitando que se depositen los residuos aptos para reutilización, reciclado o valorización.
Aquí citamos las principales referencias legales. La primera directiva que entró en vigor, ¿vale?, regulando la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero fue la directiva 1999, que se transpuso al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 1481. Este Real Decreto ha sufrido en los últimos años diferentes modificaciones. La última de ellas pues, fue la orden ministerial, la AAA, que lo que venía a transponer a la decisión de 2003 y modificaba los anexos 1, 2 y 3 del Real Decreto. Por otro lado, en 2015 se aprobó un plan de acción de la Unión Europea para la economía circular, donde se señalaba que la gestión de residuos era un papel clave para ir hacia una economía circular. Entonces, entre los paquetes legislativos que se actualizaron, pues fue la Directiva 2018-650 de eliminación de residuos. En definitiva, este Real Decreto responde a la necesidad de recoger la experiencia jurídica y técnica en nuestro país en los últimos años, además de transponer la directiva que citamos. ¿Qué novedades podemos destacar del Real Decreto? Pues, a ver, esto no lo puedo ampliar. Bueno, pues como novedades, las nuevas definiciones que indican, ¿no? Residuo municipal. Se consideran residuos municipales también los industriales asimilables a domésticos, ¿vale? Incorpora también unos objetivos de reducción de vertido progresivos en estos próximos años. Para 2035 el objetivo de reducción es de un 10% de los residuos generados, ¿vale? Todo el cálculo de estos objetivos se indican en el anexo 4 del Real Decreto. Otra de las definiciones importantes, espérate que se me ha ido la imagen, Malu, ¿me ayudas un segundo, por favor? Que se me ha ido la... A ver. Disculpar, compartir. ¿Y qué te ocurre, Silvia? Sí, que no veo... A ver, Comparte. Vale, esto como lo veo así en pantalla completa, ¿no? Quítalo aquí. A ver. Ahí ves. No Sí, sé. ya está, disculpa, fallo técnico. Cierra esto. Ya está. Bueno, otra de las nuevas definiciones, ¿vale?, del Real Decreto es la definición de lote. Esta definición antes no se recogía ni en el 1481 ni en la AAA. Se define como lote los residuos. En residuos de producción irregular es la cantidad total de residuos contratada para su eliminación, ¿vale? En residuos de producción regular es la cantidad total de residuos que serán enviados a vertedero a lo largo de un año. Un lote pues, puede constar de uno o más envíos. Esta definición es importante como veremos más adelante. Otra de las novedades es que refuerza la obligación de tratamiento previo de los residuos. Es decir, ningún residuo podrá ir a eliminación a no ser que reciba un tratamiento previo, ¿vale? Las autoridades competentes podrán eximir de este compromiso, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada organismo. También, como novedad, que se establecerán criterios que permitan valorar la eficacia del tratamiento previo. Esto se plasmará, este compromiso, en una orden ministerial en el plazo de 2 años. Se elaborará una relación de residuos que no se aceptarán en vertedero por tratarse de residuos aptos para el reciclado. También se desarrollará mediante una orden ministerial. Se incluye la prohibición de diluir o mezclar residuos para que cumplan con los criterios de admisión en vertedero. La caracterización básica será efectuada por el productor del residuo. Obliga al productor del residuo a proporcionar a las entidades explotadoras del vertedero información adecuada sobre las caracterizaciones y prueba de cumplimiento. También establece que el archivo cronológico, que a día de hoy era obligatorio para los gestores de residuos, también obliga ahora a los productores a llevar un archivo cronológico de las caracterizaciones básicas y pruebas de cumplimiento realizadas a los flujos de residuos que van a eliminación. Tendrán que estar a disposición ese archivo para las autoridades competentes al menos durante 3 años. Como novedad, que antes no se exigía en la AAA, es para las caracterizaciones básicas y pruebas de cumplimiento lo deberán realizar unas entidades independientes acreditadas bajo 17.020 en residuos y los ensayos se deberán realizar por laboratorios acreditados bajo la 25. Estos mismos requisitos, ¿vale?, también han sido incluidos para llevar a cabo los planes de control y vigilancia de los vertederos.
Se refuerza la inspección, los vertederos deberán someterse a inspecciones periódicas. En el anexo 7 del Real Decreto se establece el alcance mínimo que tienen que contener estas inspecciones. Y como novedad, pues que podrán ser llevadas a cabo estas inspecciones por entidades colaboradoras. Por último, citamos unas disposiciones adicionales de antes del 9 de julio del 2022. Bueno, esto lo he comentado antes, ¿no? Que se publicarán los requisitos mínimos exigibles para la clasificación de los residuos, madurez y estabilización de la fracción orgánica de los residuos municipales que serán enviados a vertederos. Antes del 9 de julio de 2022 se publicará el método de cálculo del coste de las emisiones de gases de efecto invernadero, que se tendrá que tener considerado este coste para el coste del vertido. Y antes del 9 de julio de 2021, los vertederos existentes, o sea, mañana se acaba el plazo, deberán solicitar la revisión de su autorización. ¿Vale? Pasamos al anexo 2 del Real Decreto de procedimientos y criterios de admisión de residuos. Bueno, pues todos los residuos que se envíen a vertederos están sujetos a este procedimiento de admisión, ¿vale? Que el fin de este procedimiento es que nuestros residuos, cumpla con los criterios de admisión al vertedero de destino, ¿vale? Hay 3 tipos de vertederos: vertedero de no peligroso, peligroso e inerte. Estas son las operaciones, ¿vale?, que se incluyen dentro del procedimiento. Un primer punto, el control documental, es decir, el productor con el gestor tendrán que realizar un contrato de tratamiento, luego estará la notificación de traslado, el documento de identificación, ¿vale? El siguiente punto, pues la comprobación que de acuerdo con las características físico-químicas de mi residuo, pues pueden ser admitidos en ese vertedero de destino. Hay 3 niveles de control: nivel 1, caracterización básica; nivel 2, pruebas de cumplimiento; y nivel 3, verificación in situ, ¿vale? La inspección visual de los residuos recibidos, ¿vale? Eso sería el gestor el que tiene la obligatoriedad. El pesaje y la inscripción en el archivo cronológico del vertedero y el productor, que también tendrá que llevar su control. ¿Vale? Aquí pongo con asterisco el nivel 1 y nivel 2 porque esos son los niveles de control que tienen que ser realizados por entidades de inspección acreditadas bajo 17.020. A ver, caracterización básica. ¿Cuál es el objetivo de la caracterización básica del nivel de control 1? Pues obtener información básica del residuo, detectar las variables principales que van a formar parte de las pruebas de cumplimiento para aquellos residuos de producción regular, y luego establecer también con qué periodicidad se deben hacer esas pruebas de cumplimiento. En definitiva, es evaluar que mi residuo cumple con los valores límites de lisiviación y con los criterios de admisión del vertedero de destino. Ese es el objetivo principal de la caracterización básica. ¿Qué tiene que contener la caracterización básica? Pues ahí lo relacionamos, pues el origen del residuo y fuente, proceso de producción, tratamiento previo aplicado, datos sobre la composición del residuo. En el caso de que no se pueda analizar, pues al menos indicar las fracciones en peso que componen el residuo, en caso de residuos inertes, ¿vale?, y municipales. Fotografía, código LER, caracterización de peligrosidad en el caso de que mi residuo tenga un código espejo o en el caso de que sea un residuo peligroso. Información que pruebe que el residuo no está excluido en esa clase en ese vertedero, pues humedad, temperatura, pH, punto de inflamación si aplica. Precauciones que tienen que tener. En el caso de residuos de producción irregular, pues los parámetros críticos que compondrán las pruebas de cumplimiento, así como la periodicidad de estas pruebas, métodos de comprobación rápida, de verificación in situ, ¿vale? ¿Cada cuánto hay que hacer la caracterización básica? Pues bueno, residuos de producción regular cada vez que cambie el proceso o una vez al año, por la definición de lote que he comentado al principio. Residuos de producción irregular, pues con cada lote. Antes he hablado de códigos espejo, ¿vale? Los residuos con códigos espejo, como he comentado, se debe realizar una caracterización de peligrosidad. Aquí pongo una definición de lo que es un código espejo, pues son aquellos residuos que se le puede asignar tanto códigos de residuos peligrosos como de no peligrosos, ¿vale? En este sentido, se denominan residuos con entrada espejo por oposición a entrada absoluta
aquellos residuos cuya descripción es idéntica y cuya codificación solo depende si el residuo contiene o no sustancias peligrosas que le confieren alguna de las características de peligrosidad. ¿Vale? Entonces, de la lista europea de residuos, en amarillo aquí señalo los que son códigos espejo, ¿vale? Los que deberían de la caracterización básica, pues contener la caracterización de peligrosidad. Nada, aquí una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo donde la sentencia decía que el poseedor de un residuo que se puede clasificar con código espejo está obligado a determinar la composición del residuo para ver si presenta características de peligrosidad. En el apartado 1.1.3, que me habéis estado escuchando de producción regular y irregular, bueno, pues en el apartado 1.1.3 del anexo 2 del Real Decreto se define lo que es un residuo de producción regular y un residuo de producción irregular, ¿vale? Un residuo de producción irregular, como un ejemplo, los de los códigos 17, que son residuos de construcción y demolición, o los 19.13 de contaminación de tierras, ¿no? Y los residuos de producción regular son aquellos en los que el proceso que genera el residuo pues, es bien conocido y los materiales de entrada en el proceso y el propio proceso están bien definidos. Entonces, para los residuos de producción regular, la caracterización la caracterización básica se debe realizar para cada lote y abarcará, bueno, los aspectos señalados que he comentado antes. Los residuos de producción irregular con cada lote. Nivel 2, prueba de cumplimiento. Bueno, el nivel 2, prueba de cumplimiento, solo es aplicable a residuos de producción regular, ¿vale? A los que el proceso son bien conocidos. Y el objetivo de esta prueba pues, es comprobar una comprobación periódica a lo largo del tiempo de la invariancia de las propiedades de los residuos de producción regular. Deben de incluir los parámetros críticos que se indicaba en la caracterización básica. ¿Cuándo se debe de realizar las pruebas de cumplimiento? Pues el Real Decreto te establece que cada 500 toneladas de residuos enviado a vertedero. Bueno, la verificación in situ, esto no hace falta que le haga una entidad de inspección acreditada en residuos, esto lo hace el explotador del vertedero y el objetivo de la verificación in situ es comprobar que el residuo el residuo que llega pues corresponde al residuo o sea, comprobar que la caracterización básica de ese residuo es el mismo que está entrando ahora mismo en vertedero. Son comprobaciones rápidas. El contenido de estas pruebas pues es básicamente revisar la documentación que acompaña al residuo, el pesaje, la inspección visual antes y después de la descarga, comparar la fotografía con la de la caracterización básica y tomar la temperatura del residuo. ¿Cuándo se realizan estas pruebas? Pues con cada envío de residuo. Pasamos a los criterios de admisión, ¿vale? Esto también está dentro del procedimiento del anexo 2, ¿vale? Que habla de procedimiento de admisión y criterios de admisión. Podemos englobar 4 criterios de admisión. Criterio de admisión para residuos inertes, criterio de admisión de residuos no peligrosos, criterio de admisión de residuos peligrosos que van a vertederos de no peligrosos y criterios de admisión de residuos peligrosos. ¿Vale? Entonces, dentro de los criterios de admisión aparecen unas tablas, ¿vale? Y ahí se indican los valores límites de lisiviación que tiene que cumplir mi residuo. Se compara los valores límites de lisiviación, eso lo comparas con la relación líquido-sólido 10 litros kilogramos y se hacen aquí indicamos la norma con la que se hace la lisiviación. Aquí simplemente deciros que en los criterios de admisión de inerte hay una lista de residuos que no necesitan realización de ensayos, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta que muchos de ellos son códigos espejos, pues, con lo cual habría que hacer caracterización de peligrosidad. Y aunque no haya que hacer análisis, sí hay que hacer la caracterización básica, es decir, un documento que indique el origen, si ha sido sometido a tratamiento previo o no, ¿vale? Toda la información del residuo aunque no lleve ensayo. Los criterios de admisión a no peligroso, también aparece una serie de residuos que no hace falta realizar ensayos, o sea, análisis de esos residuos, pero sí te establece como novedad el Real Decreto que trimestralmente habrá que analizar el contenido de materia orgánica e indicar la información de la efectividad del tratamiento. ¿Vale? Otra novedad con respecto a la AAA es que residuos no peligrosos, un criterio de admisión es que se compruebe que realmente es no peligroso, ¿vale? Es decir, si se comprueba que es no peligroso, no hace falta que cumpla con los valores límites de lisiviación que se indican.
Y nada, respecto a los residuos peligrosos admisibles en vertedero de no peligroso o los criterios para vertederos de residuos peligrosos, no cambia nada con respecto a la AAA, ¿vale? Por eso no indico nada. Aquí indicamos, pues bueno, un flujograma sobre los criterios de admisión. Como las presentaciones os las vamos a pasar, pues bueno, lo tendréis a vuestra disposición para vuestra consulta. Y pasamos al procedimiento de control y vigilancia. Este procedimiento no cambia nada con respecto a lo que se establecía en el 1481. La novedad es que también te exige que sea una entidad de inspección acreditada bajo 17.020 la que ejecute el control y vigilancia de los vertederos, tanto en explotación como en postclausura. Y nada, el tema de la periodicidad no varía, es decir, para el control del lixiviado, pues lo mismo cada 3 meses la composición y mensualmente el volumen, el control de gases pues mensual, aguas superficiales pues también sigue con la misma periodicidad de trimestral, en al menos un punto aguas arriba y aguas abajo, el control de las aguas subterráneas pues semestral y nada, y el control del vaso de vertido pues anual. Y por último, nada, el alcance que tienen que contener, bueno, el alcance mínimo de las inspecciones, el anexo 7, y que, bueno, digamos que las administraciones competentes pues se podrán apoyar en entidades colaboradoras, ¿vale?, para realizar este tipo de trabajo. Y nada más, esto es todo por mi parte y dejo paso a mi compañera Malu, ¿vale?, que va a exponer un caso práctico sobre un residuo. ¿Vale? ¿Cerrar tu micro? Voy. Y adelante, Malu. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Malu Pérez, yo soy compañera de Silvia, me dedico a todo lo que es la parte de industria y servicios, pero sobre todo enfocalizada a lo que sería la parte de residuos. Entonces, yo voy a compartir mi presentación, mientras evidentemente doy las gracias a todos los asistentes. Está pensando, vale, me ha pasado lo mismo que a Silvia, creo, que se ha quedado pensando. ¿Sí? ¿No te deja avanzar? No, me la vas a tener que compartir, José Miguel. Vale, no te preocupes. Tenemos la de seguridad. Vale, a ver, yo vengo a hablaros, siguiendo un poco la dinámica de lo que Silvia ha estado hablando, explicaros un poco la guía de caracterización de residuos, porque en muchísimos residuos, como ha dicho Silvia, hay que comprobar el tema de la peligrosidad. Entonces, vengo a daros una pincelada sobre la guía y después entraré en explicaros un caso práctico, simplemente desde nuestra experiencia, pues dar un poco las pinceladas por si os pueden ayudar a resolver dudas que tengáis en vuestro día a día, ¿vale? A ver. Vale, pues a modo de introducción, ¿vale? La guía lo primero que recoge es, como podréis ver en la parte izquierda de la diapositiva, es la clasificación de un residuo. Yo he querido ponerlo un poco más simplificado, poniéndome en la mente de un productor de un residuo y evidentemente siempre vosotros mismos preguntáis, oye, ¿tengo que caracterizar residuos? ¿No? Entonces, a ver, lo primero que tenéis que saber es qué tipología de residuo tenéis y si vuestro residuo tiene código LER. Evidentemente, si tiene código LER, no tendréis la obligatoriedad de primera de caracterizarlo, ¿vale? Normalmente, si el código LER es un residuo no peligroso. Si, por ejemplo, tenéis un código LER que es espejo, en ese caso tendré que caracterizarlo. Y si ese código LER no es espejo y entonces nos daría un no peligroso absoluto, no estáis en la obligatoriedad de caracterizarlo. ¿Por qué lo pongo con un asterisco? Porque sí que es cierto que para todo el tema de etiquetado y almacenaje de los mismos, en algún momento de la vida del residuo seguramente lo tengáis que caracterizar. Entonces, no quiero ponerlo como algo, no tenéis que hacerlo porque seguramente en algún momento sí que tengáis que realizarlo, ¿vale? La guía, por ejemplo, en su introducción, lo que recoge es explicaros qué es un residuo, qué es un código LER y cómo se especifica esta tipología de código LER, cómo se puede obtener la información del residuo mediante la composición que tenga. En el caso de que no tengas esta composición, tendrías que irte a la parte de realizar análisis. Y, por último, cómo determinar las características de peligrosidad, ¿vale? Yo voy a ir entrando un poquito en cada una de ellas, pero ya os digo que os voy a dar pinceladas, ¿vale?
¿Qué es un residuo? Pues el primer paso es evaluar si la sustancia o objeto en cuestión es un residuo que bajo la Ley 22 de 2011, ¿vale? Después, evidentemente, si tiene código LER. Si tiene código LER, evidentemente habrá unos que serán peligrosos absolutos, que son los que siempre se tendrán que caracterizar y tendrán ese código LER. Tendréis los espejos, que también tendré que caracterizarlos porque dependiendo de las sustancias de peligro que contengan, como ha dicho Silvia antes, podrán ser peligrosos o no peligrosos. Y por último, pues tendréis los que son absolutos de no peligrosos, que en ese caso no tendréis la obligatoriedad de caracterizarlo, ¿vale? Yo luego, como este escenario está un poco puesto también en la gestión del ciclo integral del agua, yo os he puesto un par de ejemplos, sobre todo para vuestra tipología de residuos, ¿vale? Luego, ¿cómo se determina la composición mediante información previa? Pues esto hay que tener en cuenta, hay que conocer muy bien el proceso productivo del residuo, si se utiliza algún producto o no durante esa composición o durante ese proceso hay que conocerlo muy bien. Si es un residuo que pasa a ser, si es un producto que pasa a ser residuo, si es un residuo complejo, si es un residuo simple, si pueden ser residuos idénticos. Es decir, a veces sucede que aunque tengamos unos residuos en distintas instalaciones, el proceso por el que se producen es el mismo. En ese caso suelen ser flujos de residuos idénticos. Entonces, esto también hay que tenerlo claro, ¿vale? ¿Qué sucede? Que si el productor de ese residuo, apoyado en toda esta información, no puede de forma fehaciente demostrar la composición del residuo, se tendrá que ir a la otra parte, que es realizar una composición analítica del mismo, ¿vale? Que pasamos a la segunda parte. Para ello, tenemos que tener en cuenta que es muy importante hacer un buen plan de muestreo y tener muy claro los métodos analíticos que se van a usar, ¿vale? La guía lo recoge en su anexo número 2 y en su anexo número 3. Evidentemente, la guía no es realmente de obligado cumplimiento. La guía simplemente nos ayuda a que podamos tener algo en lo que apoyarnos. La guía recoge que se deberían hacer todos los ensayos y las tomas de muestras bajo 17.025 y bajo 17.020, pero no es algo que sea realmente de obligado cumplimiento. ¿Qué sucede? Que cuando tú te pones en la situación de hacer una caracterización básica y tu residuo es espejo y te vas a hacer la peligrosidad, realmente vas a tener que hacerlo bajo 20. Entonces, si quieres hacerlo de la mejor forma correcta, lo suyo es hacer las actuaciones de esta manera, ¿vale? Después, ¿qué recoge un buen plan de muestreo y una toma de muestra que es tan importante? Que esto sí lo recoge la guía. Pues recoge el objeto y el enfoque del muestreo con su respectiva justificación, el tipo de residuo, su localización, la fuente, el proceso o actividad que lo produce y la variabilidad derivada de ello, la población o subpoblación en el caso de que las haya que se vayan a muestrear, la estrategia de muestreo, el tamaño de la muestra y la frecuencia en la que se debe hacer, las restricciones o limitaciones existentes a la hora de diseñar el muestreo, los equipos y medios a utilizar, que parece una tontería, pero normalmente dan muchos problemas a la hora de realizar una buena toma, las instrucciones específicas sobre el método de muestreo, de cuándo, dónde, por quién, cuántas muestras o alícuotas se van a tomar, los aspectos relacionados con la seguridad y salud a la hora de hacer la toma y los requisitos de envasado, conservación y transporte de la muestra a los laboratorios a los que vaya. Una vez que tenemos hecho todo el proceso, ¿cómo determinamos las características de peligrosidad? Pues nos iríamos al reglamento 1357 y al reglamento 997 de 2017 para determinar estos códigos H y estas características de peligrosidad. Vale, ahora quería dejaros un poco de referencia porque a raíz de 2015, que ha habido varios cambios significativos en lo que es materia de residuos peligrosos, os voy a dejar un poquito como remarcaros los cambios que han habido y luego voy a dejar unas tablas que como yo sé que vais a tener las presentaciones para que vosotros veáis las transposiciones que ha habido, ¿vale? En este campo. Lo primero así importante es que las características de peligrosidad que se identificarán con las letras HP en lugar de con las letras H, que directamente ahora se basan a la sustancia. Además, se modifica la descripción y asignación de algunas de las características de peligrosidad. Se adapta el etiquetado y los residuos al reglamento CLP y cambio de pictograma
y normalmente ahora se están incluyendo todas las indicaciones de peligro, que son equivalentes a las anteriores frases R y a los consejos de prudencia, que sustituyen a las anteriores frases S. Entonces, cambia, en cierta manera, la forma de determinar estas características de peligrosidad. En este cuadro os he puesto las normativas que son comunitarias y las normativas a las que han ido modificando, ¿vale? Como yo lo voy a dejar, no voy a entrar en detalle, vosotros lo miráis por si alguna os puedan aplicar, ¿vale? Y a modo de resumen, sí creo que es muy importante entender que desde 2015, al existir este cambio y cuando entró en vigor el 1357, es importante también entender que la orden MAN tenía unos límites y ahora existen otros límites de concentración. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Si vosotros tenéis un residuo que lleva la H311, anteriormente era, por ejemplo, de un 25% para dar cumplimiento. Ahora, a partir de 2015, ha pasado a ser un 2,5%. Entonces, ¿qué sucede? Que si no tenéis caracterizados vuestros residuos de 2015 hacia adelante, puede ser que vuestro residuo esté categorizado como peligroso o no peligroso y sea realmente al revés. Entonces, sí es cierto que yo os recomendaría, que yo supongo que seguramente casi todo el mundo tenga la caracterización, pero que se haga porque sí que han cambiado mucho de los valores límites de parámetros, ¿vale? Y ya, para no enrollarme más respecto a la guía, yo estaré dispuesta a que luego me preguntéis lo que queráis o si no, como dejaré mi correo, podéis acudir a mí en cualquier momento, ¿vale? Os voy a proponer un caso práctico de hacer una inspección voluntaria que consiste en realizar una caracterización de peligro para evaluar la peligrosidad o no peligrosidad y su posterior admisibilidad en vertedero, ¿vale? Mediante una caracterización básica. Os he puesto ahí un código LER del residuo 190801. Realmente en este caso no haría falta hacerse la peligrosidad porque es un residuo de cribado. Estos residuos dentro de la lista europea de residuos están categorizados como un residuo no peligroso absoluto. Por tanto, tendréis que hacer la caracterización básica únicamente sin peligrosidad, ¿vale? ¿Qué sucede con los cribados? Y es algo de que os he puesto los dos ejemplos porque os quería matizar. Los cribados se producen a lo largo de todo el año. Es un residuo de producción regular. ¿Qué significa esto? Que tú realmente tendrás que evaluar que tu residuo no varía a lo largo del tiempo. Entonces, tendrás que hacer varios muestreos a lo largo de un año. Como mínimo, 2. A ser posible en 2 estaciones, una de máxima carga y otra de menor carga de agua. Entonces, en algunos casos se podrá hacer así, en otros casos no, depende mucho también de la cantidad de residuos que tengamos, pero tener en cuenta que en residuos continuos no vale con una única muestra decir que ese residuo es admisible, porque realmente no puedes evaluar la variabilidad de ese proceso, ¿vale? Por otro lado, tenemos el ejemplo del código LER 190809, que son las mezclas de grasa y aceites procedentes de la separación, que son normalmente de aceites comestibles. ¿Qué pasa? Que este residuo sí es un residuo no peligroso, pero espejo. Entonces, en este caso, para hacer la caracterización básica, a pesar de que sea igual que la anterior, sí tendréis que evaluar las características de peligrosidad, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta? Y os lo he dejado ahí remarcado porque creo que es muy importante. Si nuestros residuos son de producción regular o irregular, los residuos, evidentemente, de producción irregular, imaginaros unos botes que tengáis de haber usado productos químicos y los tenéis ahí como un lote único. En este caso, ese lote se tratará de única manera, una vez al año y muestreando ese único residuo. En ese caso, sí es de forma irregular. Para el resto de casos, que vosotros seréis los más implicados, pues será tipo regular. Además, tenemos que tener muy bien en cuenta la cantidad para ver cuántas muestras hay que tomar, ya sea de una vez o de varias veces, y el código LER para ver si es espejo o no. Vale, con este código LER de peligrosidad, que ahí os pongo dentro de la tipología que entraría, evidentemente, al ser un código LER espejo, tenemos que hacer la peligrosidad. Al ser una producción regular, vamos a realizar una caracterización básica que estará compuesto al menos por 2 en el año. Y ahora, una vez tengamos la primera caracterización básica, podremos determinar cuáles son los parámetros críticos de ese residuo. Una vez tengamos los parámetros críticos, es entonces cuando podemos pasar a realizar las pruebas de cumplimiento cada 500 toneladas. Y por último, por eso cada residuo ya caracterizado, podremos aplicar el tema de las 500 toneladas.
Ahora mismo sí es cierto que como llevamos un año trabajando en esto, que mañana hace el año de que entró en vigor, sí es cierto de que casi todo el mundo ha intentado hacer las caracterizaciones básicas porque o bien o no estaban hechas o cumplen para realizar el año completo. Entonces, no se están haciendo, o yo por lo menos desde mi experiencia, no nos están llegando el tema de hacer las 500 toneladas. Pero sí es cierto que casi todo el mundo está caracterizando sus residuos al menos una vez al año. Aquí os quiero dejar referenciado un escrito que recoge dentro de una autorización ambiental, ¿vale? En la que queda remarcado que realmente los residuos peligrosos deberán ser caracterizados bajo entidad de inspección como 1720 y además en este caso como entidad colaboradora para poder dar cumplimiento tanto al 1357 como a la normativa que hay en vigor. En este caso no estaba el Real Decreto 646, pero estoy convencida de que cuando se haga la modificación entrará también con el 646 y con el 1357. Entonces, simplemente os quería dejar recogida que sí que existen autorizaciones ambientales, sobre todo aquí en Andalucía, que recogen que se tengan que caracterizar como entidad de inspección y como entidad colaboradora. Aquí, por ejemplo, os muestro el formulario de residuos que nosotros, por ejemplo, solemos mandar a la hora que nos queréis pedir el realizar un trabajo de caracterización. Nosotros tenemos que pasaros un checklist porque necesitamos conocer la máxima información del residuo, básicamente por lo que he comentado antes, producción regular y irregular, si tenemos las toneladas que tenemos, cómo está el residuo, cómo se contiene. Entonces, si os fijáis, ahí recogemos la tipología de servicio y recogemos toda la información del mismo, ¿vale? Es muy importante incluir imagen, porque así nosotros también ya sabemos de antemano qué vamos a muestrear y además podemos luego cuando vamos in situ demostrar que ese residuo sea el mismo. Recogemos también el tipo, cuántas cantidades hay anuales, cuántas tenéis almacenadas en ese momento, si tenéis código LER, cómo se gestiona ese residuo actualmente, si tenéis alguna analítica previa, etcétera. O sea, es conocer la máxima información. ¿Vale? ¿Por qué es tan importante? Porque al final la guía recoge una serie de normas que tenemos que basarnos para realizar todo el tema del muestreo. Esta diapositiva es bastante gráfica porque deja recogidas todas esas normas dependiendo de en qué parte del proceso nos encontramos. Desde que yo obtengo la información previa hasta que la entidad de inspección va y la muestrea o incluso os saca el informe al final del proceso. Entonces, como veis ahí tenéis la UNE en 14899, que es la básica dentro de la tipología de residuos, y luego tenéis todo lo que serían las UNE CNTR 15310, ¿vale? Que tenéis 5 normas de aplicación dependiendo de la parte en la que nos encontramos. Luego pasaríamos a la 1725 para el tema de los análisis y para la evaluación de resultados nos volveríamos ahí a la 17020, ¿vale? ¿Qué es importante saber? Que está demostrado que más de un 50% de errores analíticos ocurren porque el muestreo no está bien hecho. Por eso realmente es muy importante, yo creo que la normativa ha cambiado a esta línea, porque realmente yo creo que antes se muestreaban cosas o no se podía demostrar que esos residuos realmente eran lo que llegaban. Una vez que ya tenemos todo montado, realizamos lo que sería la planificación de la toma de muestra. ¿Vale? Nosotros recogemos toda esa información previa antes de ir a campo y diseñamos todo lo que sería el muestreo. Como veis, si os ponéis a leer qué recoge una caracterización básica o qué tiene que recoger, todos esos ítems y los que recoge la guía los encontráis en las planificaciones, ¿vale? Seguramente de cualquier entidad de inspección. No quiero decir que porque sea la nuestra, sino en cualquiera encontraréis todos esos ítems, ¿vale? Tanto el nombre del cliente, la persona, el motivo de la inspección, la fecha en la que se realiza, la hora, localización, la actividad que se va a llevar en campo, la legislación de aplicación. Además, todas las observaciones que tú crees que vas a realizar en campo. Ojo, no quiere decir que luego cuando vas no tengas que tener anotaciones o cambiar esta planificación del muestreo, pero bueno, tú ya con toda la información que tienes, que por eso remarco es tan importante, ya montas una planificación para intentar ir a tiro fijo, el número de alícuotas que vas a tomar, su codificación y si la vas a qué laboratorio realmente la vas a llevar, ¿vale? Y la cantidad de material en el que va a ir, que es muy importante hacerlo así, porque no es lo mismo si tienes que medir metales que si tienes que medir compuestos orgánicos volátiles, no es lo mismo.
Siempre se deja una foto del punto de emplazamiento o de la muestra que se va a tomar previamente. Y aquí os quiero mostrar una herramienta estadística que nosotros, por ejemplo, utilizamos para, dependiendo del grado de heterogeneidad del residuo y de la precisión que queremos en el muestreo, metemos unos valores de corrección y esta herramienta nos permite determinar cuántas muestras hay que tomar o cuántas alícuotas debemos de tomar, ¿vale? Evidentemente no es lo mismo una muestra compuesta de un residuo por varias partes que distintas muestras que tengamos que tomar porque dependerá de la cantidad de residuos. Evidentemente no es lo mismo 3 toneladas que 130.000. Entonces, pues para que tengáis en cuenta que esto también varía y lo hacemos mediante un método estadístico. La guía es cierto que recoge varios métodos, ¿vale? Nosotros nos queremos basar siempre en el más fiable y creemos que una herramienta estadística realmente da la mayor fiabilidad posible. Una vez ya llegamos a campo, realizamos todo lo que son las fichas de muestreo que recogen una información muy parecida que la planificación, pero ya in situ, y obtendremos tantas fichas como residuos hayamos tomado. Ojo, no alícuotas, residuos. Y también rellenaremos lo que son las hojas de cadena de custodia que nosotros debemos entregar en el laboratorio, ¿vale? Entonces, ahí como veis, bueno, no sé si yo lo veo un poquito pequeñito, pero pues recoge la codificación, recoge la hora, recoge el análisis, recoge la botellería y recoge todo lo necesario para dar trazabilidad al trabajo. Como veis, toda inspección debe ir muy cargada de todo lo que se ha hecho en de fotografías de la inspección, ya sea de la instalación, del emplazamiento, de cómo se encuentra la muestra, de cómo realizamos el cuarteo o la separación y finalmente cómo se toma, ¿vale? Es muy importante dejar recogida todo el trabajo. ¿Cuál sería entonces el alcance normativo por el que nosotros nos basamos para realizar esta tipología de trabajo? Pues tenemos la Ley 22 de 2011, tenemos la decisión de la Comisión 18 de 2014, tenemos el reglamento 440 y tenemos, por ejemplo, el reglamento 997 de 2017 y el Real Decreto 646, ¿vale? Desde hace un año. ¿Cuál sería nuestro alcance técnico y no el normativo? Pues el alcance técnico, en este caso, íbamos a hacer, como os he dicho, una peligrosidad por un lado y una admisión de vertederos no peligrosos por otro. En nuestro caso y para este residuo en particular, decidimos que para evaluar las 15 HPs, era la metodología analítica que queríamos hacer, ¿vale? Pues tenemos explosividad, comburencia, inflamabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer metales, o tenemos que hacer COPS, o tenemos que hacer TPH. Ya dependerá de cada tipología de residuo el barrido analítico que tengas que hacer, porque también dependiendo de la composición podrás estimar o no una serie de parámetros u otros. Con lo cual, por eso quiero remarcar que realmente no es el Padre Nuestro, ¿vale? La guía recoge como mínimo que hay que hacer 17 metales. Entonces, sí es verdad que tendrás que hacer esos 17, pero, por ejemplo, el aluminio no lo recoge de primera. Pero si tu proceso productivo contiene aluminio, pues tendrás que incluir también el hacer el aluminio para evaluarlo. A eso me refiero. En cambio, para la parte de admisibilidad, sí es verdad que el Real Decreto 646 recoge las 3 tablas dependiendo de si es peligroso, no peligroso o inerte y los límites que hay que cumplir. Entonces, ahí sí es verdad que el alcance técnico está bastante claro. Una vez que tenemos todos los resultados, nosotros para evaluar la parte de caracterización de peligrosidad nos vamos a la guía INERI francesa, ¿vale? En ella introducimos los datos y nos saltarían como las HP a las que tenemos que prestar mayor importancia. Por ejemplo, si yo meto un dato de plomo que es elevado, veo que me saltan las HP6, HP7 y HP10. Entonces, estas son las HP que yo tendré que irme a mirar en detalle y evaluar realmente si mi residuo contiene alguna de esas sustancias en su proceso productivo, ¿vale? No quiere decir que ya yo de por sí le vaya a poner esa HP, pero que las tengo que estudiar en detalle, ¿vale? Igualmente, pues sucedería en este caso que os he puesto un valor de hidrocarburos con la HP14. Entonces, una vez que tengamos todas las HP que tenemos que evaluar, pasamos a ese proceso. Aquí os he querido poner un ejemplo simplemente de cómo nosotros hacemos esta evaluación. Primero explicamos qué sería la HP10 como ejemplo,
qué código o qué sustancias H tienen asociadas a esa HP y entonces ya pasamos a estudiar nuestros residuos y nuestro proceso productivo con esa HP. En este caso nos dice que puede venir por tener cobre o plomo, ¿vale? En este caso el cobre sería por tenerlo como submevita y el plomo sería por el baptiste. ¿Qué pasa? Como nuestro proceso productivo en este caso no tenía ninguno de esos materiales, podemos descatalogar nuestro residuo como HP10. Si no pudiéramos hacer esto y si no hubiéramos tenido los datos, por el principio de cautela y la normativa lo recoge, tendríamos que haber dicho que el residuo es peligroso bajo la HP10 y habérsela puesto. Entonces, por eso os digo que es muy importante el tema de decidir qué se va a hacer, el por qué, para luego poder determinarlo bajo el 1357, ¿vale? Una vez que hemos evaluado todas las HP, obtendremos si el residuo es peligroso o no y además pues evaluaremos según lo que nos dio en la parte de admisibilidad si el residuo es admisible o no. Importante, que un residuo sea peligroso o no, no tiene nada que ver a que sea admisible o no. Y me explico. Cuando tú realizas unos metales, porque en ambas partes se analizan metales, los metales que hacéis en la peligrosidad se hacen sobre el propio residuo. Los metales que se realizan en la admisibilidad son en el lixiviado del residuo. Entonces, no quiere decir que un residuo te pueda dar peligroso perfectamente y te pueda cumplir en vertedero de no peligroso. Entonces, por eso es muy importante hacer y decidir cuál va a ser bien el trabajo de inspección a realizar y hasta dónde vamos a llegar. Aquí simplemente os quiero poner un ejemplo porque anteriormente lo que más se hacían era el tema de pruebas de cumplimiento y no se realizaban el tema de caracterizaciones básicas. Entonces, simplemente, para no entrar en detalle, os quería poner un índice de lo que recoge cada tipología de informe. Como podéis ver, la caracterización básica es muchísimo más extensa que lo que recoge una prueba de cumplimiento. De hecho, una prueba de cumplimiento se puede realizar con una única muestra, cosa que en la caracterización básica en muy poquitos casos se puede hacer. Entonces, os lo dejo aquí como tendréis la presentación para que veáis cada ítem y además podáis comprobar de que lo que recoge realmente el 646 en su caracterización básica es lo mismo que se recoge en este índice, ¿vale? Y ya, bueno, sin más dilación, pues paso a que José Miguel haga el tema de la ronda de preguntas y os dejo mis datos para lo que necesitéis. Perfecto, pues muchas gracias Silvia, muchas gracias María Luisa por vuestra exposición, ha sido muy interesante y la verdad que ha levantado bastante expectación. Tenemos muchas preguntas que poco a poco las vamos a ir respondiendo. Comenzamos con Silvia, no obstante yo os las voy a ir lanzando a las dos. Si veis que en cualquier momento no es para vosotras, pues pasáis la ronda a la otra compañera. Comenzamos con Silvia. Para los residuos que tienen código de tratamiento D9, ¿quién debe realizar la caracterización básica y pruebas de cumplimiento? ¿El productor o el vertedero? Las caracterizaciones básicas las tiene que realizar el productor, ¿vale? Te dice el Real Decreto 646 que la caracterización básica deberá ser efectuada por el productor. Otra cosa, que el productor quiera encargársela al gestor, que ahí no entra el Real Decreto, pero se hacen en origen para tú certificar que ese residuo procede de ahí, no la caracteriza en el vertedero, ¿no? En el gestor final. ¿Vale? Matizo. Sí. Bueno, cierro micro. Sí, es que estamos aquí al lado y es un poco complicado. Matizo, porque antes también he visto una pregunta que hacía un poco referencia a algo parecido, donde podéis encontrar esa información es en el artículo 7 del Real Decreto 646, en el punto 6. Ahí podéis iros y veréis que remarca lo del tema de que tenéis que presentar la caracterización básica y que debe hacerlo el productor. Sí, era una pregunta que nos hacía Rafael Saavedra, ¿verdad? Perfecto. Continuamos, nos dice, en el caso de los residuos de cribado, esto sería para María Luisa, en el caso de los residuos de cribado de producción regular, ¿es posible su admisión a vertedero clase 2, aún superando los valores límites de COD? A ver, la normativa sí es cierto que recoge, porque nos ha pasado alguna vez que es muy difícil que la tipología de residuos de cribado, desarenado, cumplan con el carbono orgánico disuelto. Entonces, sí es verdad que
el incluir en un vertedero de no peligroso que evidentemente el residuo no vaya a mezclarse con nada que sea peligroso, ya que en ese vaso no habrá nada que no sea estable y peligroso, sí que se puede admitir. Entonces, sí es verdad que la normativa lo recoge. Nosotros, a pesar de que ese carbono orgánico disuelto no cumple, siempre se le marca la coletilla de que en este caso sí se podrá admitir, y entonces no ha habido ningún problema en el cual no pueda ser admisible. De acuerdo. Eugenio Carrasco nos pregunta, Silvia, que cuando se reciben residuos a granel procedentes de muchos productores y antes de un tratamiento de trituración para reducir volumen, ¿cómo se aplica la caracterización por lotes? No entiendo muy bien la pregunta, Eugenio. A ver, la caracterización básica la tendrá que realizar el productor, como hemos dicho antes, ¿no? De cada residuo, de cada flujo de residuo que entre en sus instalaciones, ¿vale? Luego ya recibirá un tratamiento previo y luego ya pues se irá a eliminación. Pero que, vamos, como he comentado antes y como bien ha dicho Malu, en el artículo 7.6 lo que se recoge, ¿no? Que la caracterización básica se realizará en origen pues, por el productor o bien él se lo encargará al gestor intermedio o gestor final. Pero que no entiendo bien lo de con cada lote. Si no, Eugenio, yo Eugenio lo conozco, tiene mi teléfono, sabe, así que lo hablamos tranquilamente después de la webinar. Sí, no obstante, Silvia, como vamos a pasar luego todas las dudas y todas las consultas que han ido dejando los lectores, ya podéis matizar. Vale. Ahora para María Luisa nos dice Patricia que buenos días, nosotros somos explotadores de un vertedero y sobre los análisis de peligrosidad que hay que efectuar a los residuos con entrada a espejo, tenemos la duda de con qué frecuencia ha de hacerse este análisis. ¿Es de la misma forma que la caracterización básica? No. A ver, realmente realizar que si no ha cambiado el proceso productivo por el que se produce ese residuo, en principio tendría que hacerlo una vez y demostrar que ese residuo no es peligroso. Luego, evidentemente, cae sobre el productor que si cambia alguna de las partes de ese proceso productivo, sí que la tenga que volver a realizar. Pero realmente con ello obtener que ese residuo es no peligroso una vez no requiere el hacerlo más veces. Nos dice Pedro también que cuando un residuo peligroso que va a vertedero pasa previamente por un almacén intermedio, ¿en quién recae la obligación de las pruebas de cumplimiento? ¿En el productor o en el gestor intermedio? A ver, es curioso porque es que aquí nos encontramos de toda la tipología de clase. O sea, el Real Decreto 646 recoge que debe hacerlo el productor. Pero sí es verdad que llegan multitud de casos en los que el propio gestor lo realiza o el propio intermediario lo realiza. Como tal debería ser en origen, pero a veces por intereses propios realmente muchas veces lo hace el propio intermediario. O sea, vosotros como intermediario deberíais pedírselo al productor. Si ya por algún motivo vais a quedar en que lo hacéis vosotros, lo importante es que el residuo esté caracterizado para la hora de cuando se vaya a gestionar, porque al fin y al cabo sois intermediarios. Entonces, ya dependiendo de quién recaiga, la responsabilidad realmente es del que lo produce y el intermediario no lo produce, pero no quiere decir que no lo haga, ¿eh? Tenemos multitud de casos en los que se hace, porque si tú tienes un lote único, el que te vas a llevar por completo, evidentemente, si vas a evaluar todo ese lote, da igual que lo haga el productor, que lo haga el intermediario, que se lo va a llevar para luego gestionarlo. Lo importante es que tenga la caracterización hecha. Claro. David Sierra nos pregunta que si un gestor recibe en sus instalaciones plásticos como tuberías de polietileno, film, etcétera, limpio procedente de excedentes de construcción, de, por ejemplo, fotovoltaicas, y quiere llevarlos a vertedero, ¿tiene que hacer caracterización? Siempre hay que hacer caracterización básica cuando va a eliminación el residuo. Es lo que comentábamos antes, que no procede igual hacer los ensayos, es decir, análisis, ¿vale? Pero sí un informe de caracterización que indique pues, el origen, si ha recibido tratamiento previo, si se puede reciclar o no, y bueno, todo lo que viene en el punto 112 del anexo 2, ¿vale? Pero todos tienen que tener caracterización básica antes de su eliminación. De acuerdo. Ismael Pons nos dice que los residuos generados en las EDAR, las estaciones depuradoras de aguas residuales, con códigos LER 190801, residuos de cribado, y 190802, residuos de desarenado, ¿se debe realizar la caracterización básica? Nos pregunta. O por lo que he entendido,
que si dispone de código LER no es necesario? Son cosas diferentes. El código LER es como darle el DNI a tu residuo, ¿vale? Y la caracterización básica es solamente para aquellos residuos que van a eliminación. Entonces, como hemos comentado, ¿no? Que es obligatorio hacer caracterización básica a todos los residuos que vayan a eliminación, ¿vale? En el caso del cribado y desarenado, son residuos no peligrosos con entrada absoluta, ¿vale? Hay que hacer la caracterización básica y, bueno, lo que se suele hacer es los ensayos de lisiviación, pero en el caso de que no cumpliese alguno de los parámetros, sería admisible no peligroso porque es una entrada absoluta de residuo no peligroso. Claro. ¿Vale? Eugenio Carrasco nos dice que como gestores de almacenamiento intermedio retiramos para su gestión en vertederos de residuos peligrosos, al ser normalmente cantidades limitadas y envasadas, ¿quién realiza la caracterización básica y las pruebas de cumplimiento? ¿Entendemos que el productor? ¿Me contestáis tú, por ejemplo, María Luisa? Sí, a ver, es un poco lo mismo que hemos estado hablando antes. Es que lo que pasa con el problema es el tema de los intermediarios, pero sí debería ser el productor, realmente. De acuerdo. Pedro González nos dice que las pruebas de cumplimiento cada 500 toneladas, según los parámetros críticos, también tienen que ser muestreadas por laboratorios acreditados. Bueno, nos pregunta, ¿también tienen que ser muestras acreditadas por laboratorio o puede muestrearse y enviarlas el productor? No, tienen que ser entidades de inspección acreditadas en residuos. De acuerdo. Jorge González dice que si eres una empresa contratada para la gestión de residuos municipales y además de fracciones con LER de RSU o RNP, ¿pudiera darse el caso de llevar algún residuo a vertedero de tipo espejo o RP? El productor entiendo que es el ayuntamiento, ¿es correcto? A ver, sí, porque puede haber muchos residuos que entren en el 19-12-12, que realmente son un cajón desastre, que es que esos son, por ejemplo, los más típicos y entran con una entrada espejo. Pasa muchísimas veces, que también hay muchos que son industriales asimilables a urbanos, ¿vale? Que no quiero decir, pero en esa tipología hay muchos casos que entran y es una entrada espejo. Claro. Y de hecho, en ese caso hay que hacerle tanto peligrosidad como la básica. Víctor Manuel Gallo nos dice que en vertederos sujetos a IIPC entienden que las inspecciones en esta materia deben coordinarse con las que impone el artículo 17 y el anexo 7 del Real Decreto 646/2020. En muchos casos las competencias de inspección recaen en distintos órganos y las inspecciones tienen diferente periodicidad. O sea, realmente la pregunta es que si entendéis que las inspecciones en esta materia deben coordinarse con las que impone el artículo 17. El anexo 7, ¿no? Me imagino que sí, el anexo 7 del Real Decreto. Claro, a ver, las inspecciones, bueno, el órgano competente de cada comunidad autónoma son los que tienen la competencia para realizar inspecciones, ¿vale? Que se inspeccionen instalaciones que están en el anexo 1 de la IPPC, que tienen autorización ambiental integrada, y en esas inspecciones, pues, estoy convencida de que el órgano competente, pues, incluirá todas las novedades que se exigen en este Real Decreto 646. De acuerdo. Mira, Rafael Saavedra nos dice que si en un informe de caracterización básica de 190801 da mal en los parámetros de humedad y de COD y se indica que hay que hacer un pretratamiento, ¿cuál sería ese pretratamiento? El desarenado cribado. 0,1 cribado. Vale. De acuerdo. El tema de la humedad es algo, ¿sabes? Que no son los criterios de admisión, los valores límites de lisiviación que incluyen el Real Decreto 646. El tema de la humedad, ¿vale? Eso viene por planes autonómicos, donde no pueden entrar en vertederos residuos, bueno, en vertederos sabemos todos que no pueden entrar residuos líquidos, ni residuos con un contenido de humedad de más de un 35, no, un 65, ¿vale? Ese dato no te lo dice el Real Decreto 646, ese dato es a nivel de planes autonómicos de gestión de residuos. Lucía Pazo nos pregunta que sobre los residuos de cribado, si en ese vertedero de no peligrosos hay depositados residuos de amianto, ¿podrían admitirse residuos con valor de COD superiores al límite? A ver, si realmente esos residuos
a ver, que yo creo que tendría que estar en otro vaso especial para eso, pero bueno, sí, entiendo que si esos residuos han tenido un tratamiento, una inertización y están estabilizados aparte, entiendo que no debería haber problema, porque sería para entrar en un vaso de residuos que no haya residuos peligrosos que puedan tener contacto con este residuo. Entonces, si realmente están inertizados y estabilizados, no debería haber problema. Claro. Ana María Barabás nos dice que en caso de una D5 de un RNP, ¿de quién es responsabilidad hacer el ensayo de lisiviación? ¿Del productor o del gestor? Del productor. Perfecto. David Pérez nos dice que con referencia al anexo 3 del Real Decreto 646, ¿qué es más representativo, el muestreo de los lisiviados en las balsas o el punto de entrada a ellas? O en el punto de entrada a ellas, perdón. ¿Dónde sería más representativo hacerlo? A ver, nosotros por nuestra experiencia, dependiendo del vertedero que inspeccionemos, hay algunas zonas que se le exige la entrada, ¿vale? O sea, el lisiviado que entra a en la balsa, ¿vale? Y luego también la composición de la balsa. A ver, yo te digo, depende del vertedero, le exigen una cosa u otra, ¿vale? Sí, Eugenio Carrasco nos dice cuando se reciben residuos de asimilables a urbanos y municipales, nunca vienen caracterizados, los estamos haciendo nosotros una vez triturados. Eso actualmente, ¿cómo aplicamos a que el productor caracterice? Ahí no la entiendo bien. Eugenio, ¿no? Eugenio, sí. ¿Cómo aplicamos a que el productor, es que no la tiene, no la ha puesto clara? Pasamos a la siguiente. María Victoria nos dice que cómo se gestionan los lisiviados de vertedero. ¿Pueden ir a depuradora? ¿Qué requisito debe tener la edad? ¿Hay que caracterizar los residuos de lisiviados de vertedero? A ver, nosotros hemos caracterizado residuos hemos caracterizado lisiviados, ¿vale? En vertedero. Normalmente están almacenados y mediante un procedimiento, mediante el sistema de evaporación forzada, ¿no? Pues se intenta, digamos, disminuir, ¿no? La cantidad de lisiviado. El tema de la depuradora, bueno, si se le autoriza el órgano competente y tal, pues nada, sabe que soy nosotros. Claro. Te digo, vale. Sí que es cierto que en este caso, por ejemplo, de las balsas de lisiviado, cuando se realizan los limpiados de balsa o lo que sea, ese lodo de fondo, sí es verdad que sí se tiene que caracterizar, porque normalmente ese lodo se intenta meter en vertedero. Entonces, hay que hacerle caracterización de peligrosidad normalmente y en algunos casos si es admisible o no, sobre todo por el tema de la humedad. Pero bueno, que también se hace con cada vez que se limpia una balsa, hay que gestionar ese lodo que queda de fondo. En teoría, el tema del lisiviado es que el lisiviado es un líquido. No puede ir nada que tenga más de 75% de humedad a vertedero. Entonces... Claro. Alejandro Bernardo nos dice que para realizar la caracterización de los gases, según este Real Decreto, ¿es esencial medir el caudal de los gases? José Miguel, repite la pregunta, perdona. Sí, nos dice Alejandro que para realizar la caracterización de los gases, según este Real Decreto, sí. ¿Es esencial medir el caudal de los gases? Sí. Vale. Olga Fernández, los residuos de decomisos 160304 y 160306 ¿deben llevar caracterización básica antes de su destrucción en vertedero? Deberían de llevar caracterización básica, otra cosa que el órgano competente le exima de esa obligatoriedad, porque al final son pruebas que tienen que destruirse y se le dé ese salvoconducto en ese momento dado, ¿vale? De acuerdo. Nerea nos pregunta que en el caso de un residuo no peligroso, código espejo, si no existen valores límite de concentración en el lisiviado acuoso, punto 222 del Real Decreto 646, ¿frente a qué se evalúan los valores obtenidos en los ensayos de peligrosidad? Ahí lo que hay que hacer, una evaluación de las características de peligrosidad. Hay un reglamento, el 1357, que te habla sobre las diferentes características de peligrosidad y, bueno, y cada empresa o cada entidad de inspección pues evalúa esas HP en base a una serie a sus procedimientos internos, ¿no?
De acuerdo. Víctor Manuel nos pregunta que si el vertido de residuos tiene inspección o control de un máximo de tonelaje tratado o sin tratar según los artículos especificados, tanto en vertederos como por parte de la empresa que vierte. No entiendo la pregunta. ¿El vertedero de residuos tiene inspección o control de un máximo de tonelaje tratado o sin tratar según los artículos especificados, tanto en vertederos como en parte de la empresa que vierte? No sé si no se le puede luego contestar. Sí, luego le contestamos. Perfecto. Algunas preguntas sí son complejas porque efectivamente no están bien planteadas y me cuesta bastante transmitirlas. Me dedico nos dice Jaume Sánchez, que se dedica al muestreo técnico de residuos en Cataluña, donde tienen el decreto 69/2009, y nos pregunta, ¿el Real Decreto 646/2020 sustituye al decreto catalán? ¿Las comunidades autónomas tendrán a partir de ahora que actualizar sus respectivos decretos en base a la norma española? A ver, el Real Decreto es de ámbito nacional, ya cada comunidad autónoma pues regulará dentro de su territorio pues lo que considere, ¿no? Yo ahí la verdad que no, esa respuesta más bien es para la administración. Para la administración, claro, claro. Y bueno, pues ya poco a poco estamos terminando. Cristina Arbizu nos pregunta que si el residuo se somete a una operación de estabilización previa antes del vertedero, ¿la caracterización básica se debe hacer antes o después de la estabilización? O sea, realmente, si fuera la parte del productor, tendría que hacerla antes. Si una vez se estabiliza ese residuo y ese residuo entendemos que va a tener un cambio, hay que hacerla después. O sea, un ejemplo, imaginar un residuo que es peligroso, ¿vale? Ese residuo primero tendrá que demostrar que cumple en vertedero de peligroso, porque de primera tenemos en la cabeza que vaya a un vertedero peligroso. Se hace. Ahora llega y la planta de tratamiento lo estabiliza o le hace cualquier proceso de transformación que lo cambia y entonces puede demostrar que puede entrar en no peligroso. Pues entonces ese gestor tendrá que hacerle esas pruebas de cumplimiento de que realmente es admisible en vertedero de no peligroso para ya meterlo en ese vaso. De acuerdo. Y bueno, pues ya para terminar, la última pregunta que nos quedaría por contestar de Isabel González, que dice: se ha comentado que el 190801 es un RNP absoluto y como tal, aunque no cumpla con criterios de admisión de RNP, puede ser admitido en vertedero de RNP, pero la mayor parte de estos residuos supera el 65% de humedad y contenido en COD. ¿Qué hacer en esos casos? A ver, yo entiendo que en esos casos hay que hacer un tratamiento previo. Normalmente es que hay cada gestor, yo creo que también, gestor me refiero de agua, ¿vale? Cada uno también entiende la tipología de la planta. Existen procesos de secado, existen procesos incluso de algún tipo de centrifugación, porque es que depende muchísimo de dónde se encuentra el residuo. No es evidentemente igual un cribado de aquí de Andalucía que un cribado que esté en Cantabria. Es que claro, no tiene nada que ver. Entonces, yo sí entiendo que para esos residuos tienen que sufrir un proceso, normalmente vamos a llamarle secado previo, antes de realizarle esa caracterización, porque si no, nunca va a cumplir. El tema del COD, sí podemos tirarlo a la parte de la normativa que he comentado antes, pero el tema de la humedad no, porque claro, es diferente, es dentro de la propia instalación, ya no es ni siquiera para cumplir para la entrada, sino es que lo tiene cada planta así, la materia orgánica total y la humedad tiene que cumplir. Claro, perfecto. Pues tenemos un par de preguntitas más que las vamos a dejar contestadas también. Raquel Rivera nos dice que los residuos con LER 200301 asimilables a urbanos, ¿se debe realizar caracterización básica de residuos? Tienes que activar, Silvia, ahora. Ahora, el 200301, ¿vale? Sí. Bueno, lo que te dice el decreto, bueno, cuando se plasme en una orden ministerial, ¿no? Trimestralmente habrá que analizar el contenido de materia orgánica, ¿vale? Y la efectividad del tratamiento previo. Pero aún así, ¿sabes? Esos son los ensayos que hay que realizar, ¿vale? Pero aún así hay que hacer una caracterización básica, insisto, lo que es el origen, fuente y origen del residuo, bueno, todo lo que viene en el punto 1.1.2, ¿vale? No lleva ensayo, no lleva análisis, pero sí hay que recoger lo que dice
el procedimiento de admisión. Y ahora sí, para finalizar, Miguel González nos dice que los HP se determinan mediante composición química. La etosidad, la ecotoxicidad también. A ver, normalmente la ecotoxicidad, lo que sería la HP14, antes sí es verdad que se hacía mediante ensayo normalmente o de Daphnia o de Vibrio. Después de salir el tema de la guía, es verdad que se intenta medir mediante sustancias, porque normalmente lo que menos se intenta hacer es en ningún ensayo que se pueda realizar en seres vivos. Entonces, sí es cierto que en el caso de medirla, lo haríamos mediante evaluación primero de metales, hidrocarburos y pH, antes que realizar cualquier otro tipo de ensayo. En el caso de que no podamos categorizar ese residuo como no peligroso, no decimos que es peligroso, sino que no podemos decir que no sea peligroso, entonces tendríamos que pasar a una segunda fase de evaluación. Pero vamos, que normalmente, como se está haciendo ahora y con la tipología de ensayos que hay y que realizamos y con un buen estudio del residuo, sí que podemos tener eso sin realizarlo en seres vivos ahora mismo. Vamos, no sé si contesta la pregunta de Miguel. Yo creo que sí. Pues nada, ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias, María Luisa. Yo creo que habéis dado bastante claridad en un tema tan complejo como es este Real Decreto, que ya por las propias preguntas hemos visto la complejidad que conlleva. Os vamos a pasar, como os decía, todas las preguntas para que algunas, si queréis matizarlas y enviarle directamente la respuesta a los asistentes, lo hagáis. Y también comentarles a todos que a partir de mañana estará el vídeo completo y todas las dos ponencias en nuestra portada de la web y que la podréis descargar sin ningún problema. Y también podréis directamente contactar con María Luisa y con Silvia, ya que en las ponencias vienen vuestros correos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a AGQ y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos por la asistencia.